El día de ayer compartimos cómo fracasar con éxito, en un título paradójico, ¿no? Porque nadie quiere fracasar, pero la mayoría hemos experimentado de algún modo el fracaso, en una relación matrimonial, en una relación laboral, en una decisión económica, en una decisión de alguna actividad, hemos experimentado el fracaso. Y también platicaba yo ayer que es más lo que aprendemos de los fracasos que lo que aprendemos de los aciertos. Cuando tenemos éxito es cuando uno tiene que ponerse más listo, porque después del éxito viene el fracaso si uno no tiene cuidado. Porque el éxito te vuelve loco y el fracaso te aterriza. El éxito te vuelve orgulloso, el fracaso te vuelve humilde. Amén. El éxito te echa a perder a veces y el fracaso te redime, te ayuda. Yo sería, por la formación que tengo pentecostal, conservadora, yo sería un predicador muy duro como predicador, muy exigente con la santidad y no toleraría el fracaso de los demás si Dios no me hubiera pasado a mí por un proceso. Y son esos procesos de crisis los que te vuelven compasivo, misericordioso, tolerante e inclusivo. Cuando tú nunca has fracasado, no toleras el fracaso de los demás. Pero cuando tú has fracasado, entiendes el fracaso de los demás. Aprendes a amar a los demás, aunque hayas fracasado. Y les das una oportunidad de que cuando vuelvan en sí, encuentren al Padre amoroso listo para recibirlo sin condición. Entonces, compartirles ayer los 6 pasos del fracaso que llevaron al fracaso a Pedro. 6 pasos que vimos o leímos. Y quiero usar la misma referencia bíblica de Lucas 22, 31 y 32, donde el Señor le dijo a Simón: he aquí Satanás te ha pedido para zarandarte como a trigo. Y eso fue lo que pasó, ¿no? En los 6 pasos que vimos el proceso descendente de Pedro hasta llegar al punto culminante de la negación y entonces salir y llorar amargamente porque había perdido la comunión con el Señor. Y el Señor dijo, pero, y a mí me encantan los peros de Dios. Alguna vez hace muchos años corrigí de los peros de Dios. Pero Dios dice que es santo, pero Dios, esos peros que te dan una oportunidad. Y en este caso dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y pareciera que sí faltó la fe, pero se refiere en el proceso que al final la fe no falta, porque algunos de los que caen, si su fe no falta, regresan. Pero si falta, ya no regresan. Entonces, el tema a veces no es siquiera el fracaso, sino que haya un momento de fe donde uno pueda regresar al Padre. Eso es. Y dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y aquí hay 3 verdades que tienen que ver con la restauración. La primera es una advertencia de que el que piensa estar firme, mire que no cae. El que piensa estar firme. Y la segunda es que si fracasas, siempre va a haber una oportunidad para regresar al Padre. Porque si 7 veces cayera el justo, 7 veces el Señor le levantará. Dijo Pedro, aún he de perdonar a mi hermano 7 veces. Y él dijo, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Y ese múltiplo de 7 significa perfección. Realmente lo que está diciendo el Señor es que siempre va a haber una oportunidad. El límite de oportunidad uno se lo pone. Uno se lo pone. Pero eso depende de uno, no de Dios. El fracaso espiritual, algunos regresan, otros no. El tema de la pérdida es muy interesante porque hay gente que se pierde afuera del camino, pero hay gente que se pierde adentro del camino.
Muchos hijos de cristianos se pierden dentro de la iglesia, dentro del hogar cristiano. Entonces la pérdida puede ser afuera, puede ser adentro, y de los 12 apóstoles, 2 nos dan el elemento de pérdida y la diferencia entre regresar y no regresar, porque Pedro y Judas, el nombre de Judas no es Judas, el nombre de Judas es Judá, pero se le pone Judas para diferenciarlo del Judá de la Biblia, pero es que es un nombre de poder, de autoridad, era Judá, era un bonito nombre. Y Pedro y Judas se arrepienten, los dos se arrepienten. Pedro llora amargamente, Judas va y devuelve el dinero y dice: he entregado sangre inocente. Los dos se arrepienten, pero a uno lo consumió el sentido de fracaso y no pudo salir del hoyo, y termina cometiendo suicidio, porque el peso tan enorme del fracaso y de traicionar al maestro fue insoportable para él. Nunca entendió que el Señor estaba dispuesto a perdonar. Créanme, yo pienso que Judas no era la persona que iba a entregar al maestro, porque la Biblia no dice que iba a ser Judas. La profecía decía que alguien le iba a entregar. Pudo haber sido cualquiera de los 12. El nombre de Judas no está escrito en la profecía. Pudo haber sido cualquiera. Pero Judas, el Señor, la profecía lo que hace es mirar lo que pasa en el futuro. Y en el pasado darnos la enseñanza de lo que se ve que sucederá. Y por eso dice que el que mete su mano, ¿verdad?, en su plato, ese es el que le va a entregar, y era Judas, ¿no? Pero para mí pudo haber sido cualquiera. Cualquiera puede ser llamado a un ministerio maravilloso, y cualquiera que está en la punta del éxito puede fracasar. Cualquiera puede ser restaurado y cualquiera puede ser un traidor. O sea, todos estamos en ese margen de posibilidad de ser o de no ser. Todos. La decisión no es de Dios, la decisión es nuestra, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, Pedro acepta el perdón, con muchas dificultades, pero lo acepta. Judas no lo acepta. Él no puede. Pedro es el que sale y llora amargamente. La Biblia trae tres ejemplos de fracaso, ¿verdad? David, Pedro y el hijo pródigo. Son 3 casos de fracaso y restauración que aparecen en la Biblia. Y de los 3 periodos podríamos tener una charla de cada uno de los 3. Siguen procesos diferentes, pero los 3 se acogieron a la gracia del Padre. Uno no puede comprender que David, siendo tan baquetón y tan sinvergüenza, la Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. El Señor conoce nuestras debilidades, conoce nuestras incapacidades. Antes que fracasemos, Él ya sabe que vamos a fracasar. Antes de elegirnos, Él sabía que íbamos a fracasar. Aún sin embargo, nos eligió. Porque el Señor no nos elige por lo que somos, nos elige por lo que Él sabe que podemos ser. No nos elige por nuestras capacidades, sino por el proceso por el que Él lo ve. Él ve el producto terminado. Dicen que una vez pasó Miguel Ángel por un terreno, es una historia muy antigua, y vio un pedazo de mármol lleno de moho en un baldío, y se paró y empezó a verlo así. Sus discípulos estaban con él, le decían: maestro, ¿qué miras? Porque ellos miraban más que monte en ese terreno baldío y un pedazo de piedra, y él estaba emocionado, embelesado, mirando hacia la piedra, y le dijeron: maestro, ¿qué ve? Y finalmente contestó: veo un ángel. Y se compró esa piedra
e hizo un ángel de mármol. O sea, la gente miraba una piedra en bruto, pero el escultor miraba un ángel. Y cuando Dios te mira a ti y me mira a mí, los humanos miramos una piedra, y de bruto algo también, pero Dios no, Dios ve algo diferente. Tenemos que mirar con los ojos de Dios. Amén. Y no con los ojos de los hombres. Pero cuando miramos con los ojos de los hombres somos muy crueles, somos muy duros, somos muy ingratos, somos muy intransigentes. Pero cuando miramos con los ojos de Dios, aprendemos a ser compasivos. David fue confrontado con su pecado. Pedro fue confrontado antes de que pecara. Y el hijo pródigo no fue confrontado, se le dejó que viviera su proceso hasta que le cayera el 20 y fuera confrontado por sí mismo. Cuando dice y volviendo en sí, ahí tenemos 3 niveles de conocimiento sobre la necesidad de volver al Padre. 3 niveles. Uno, cuando el Señor te advierte antes de tiempo. Satanás te ha pedido para zarandearte. Hay gente que nos advierte antes de tiempo y nos dice, hermano, tenga cuidado con eso. No, yo sé, no se preocupe, yo estoy bien, no pasa nada. No pasa nada, mamá, cálmate, no pasa nada. Pero sí pasa. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta, no queremos darnos cuenta cuando Dios nos advierte antes. Y la otra es cuando después de pecar o de fracasar, ocultamos nuestro pecado, como si Dios no supiera, porque le tenemos más miedo a los hombres que a Dios. No nos importa que Dios sepa nuestros pecados, nos preocupa que la gente sepa nuestros pecados. Es curioso, ¿no? Porque debería de ser al revés, que la gente no nos importe, que nos importe Dios. Pero a veces nos importa más la gente con nuestros pactos, no perder nuestra posición. ¿Qué van a decir los demás? Nos gusta aparentar. Un día Jesús tuvo que decirle a aquellas personas con aquella vestidura, sepulcros blanqueados, porque tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia. A mí ya me duele el corazón de ver gente con una apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Y no hablo de afuera del camino de Dios, hablo de dentro del camino de Dios. Y a veces quienes son más duros para atacar ciertos pecados son aquellos que los están practicando. Hay una proyección. Yo no tengo ganas, créanmelo, no tengo ganas de juzgar a nadie. Los años que fui pastor, el papel que más odiaba era el de ser juez, el de sentarme a juzgar la conducta de algún hermano. Yo detestaba eso, deseaba que no fuera mi función tener que tomar decisiones sobre la vida espiritual de otros, sobre el ministerio de otros. ¿Quién soy yo para juzgar a mis hermanos? ¿Quién soy yo? Entonces, para mí eso es terrible, ¿no? Y tal vez porque conocía también mis debilidades, yo no tenía ganas de juzgar a nadie. Pero el profeta confronta de parte de Dios al rey, y lo hace con cierto temor. Tiene que contarme una historia de una ovejita y de un hombre que mata a la ovejita de otro, teniendo muchas para satisfacer a sus amigos, que no eran otra cosa que sus propios deseos carnales, hablando de David tomando la esposa de Urías a Betsabé, y le cuenta una historia y deja que el rey solo se corte la cabeza, ¿verdad? Esa es la ventaja de nosotros los predicadores. Terminamos ahogando nosotros porque tenemos que predicar. Tenemos que predicar muchas veces las cosas que más problemas nos tienen. Tenemos que predicar. Y eso nos confronta. Dios nos habla. Y cuando David dice, el tal es digno de muerte, porque es muy fácil juzgar a otros, ¿no? El tal es digno de muerte. A veces escucho predicadores que dicen, y el profeta dijo, tú eres ese hombre. Yo no creo que haya dicho así, yo creo que digo, mi Señor, usted es ese hombre. O sea, porque le podía mandar cortar la cabeza. Usted es ese hombre. Y David trató de huir de su responsabilidad. Porque cuando uno está en pecado, uno sabe que está en pecado. Uno sabe. Y sabe que tiene que volver, pero no quiere, porque ahorita lo está disfrutando. Y no quiere volver. Dice, algún día lo voy a hacer, pero no ahorita.
porque ahorita quiere disfrutar su pecado. Y Lucas 15 trae 3 parábolas, esa es otra predicación, otra enseñanza, pero trae 3 patrones diferentes de comportamiento sobre el mismo proceso de restauración, con la moneda perdida, con la oveja perdida y con el hijo perdido. Pero en este proceso, quienes fuimos elegidos por Dios, quienes fuimos alcanzados por Dios en su misericordia, a quienes nosotros le dimos nuestro corazón voluntariamente, nuestro libre albedrío, hay un punto donde hay un punto de retorno, y cuando lo pasamos se vuelve un punto de no retorno. Hay un punto donde en ese proceso podemos regresar a Dios y podemos rescatar mucho y hacerlo mejor que antes, pero hay un punto donde si lo pasas, tu corazón se pone tan duro que ya contristamos al Espíritu Santo, el Espíritu se aleja, y en el momento que el Espíritu se aleja, se acaba toda oportunidad. Ya no hay oportunidad de perdón. Y no hay oportunidad porque el Espíritu Santo es el único que puede redarguirnos de pecado. Y cuando llega el momento que pecamos y ya no sentimos nada cuando pecamos, cuando el pecado no nos produce dolor, nos produce placer, entonces vamos camino al infierno, vamos camino a nuestra propia destrucción, y siendo destinados a la gloria eterna, estamos pavimentando el camino hacia el infierno con nuestro orgullo, con nuestra necedad y con nuestro deseo de las cosas del mundo. En su intento de huir, David dice, y lo plasma en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste. Me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. David está diciendo, yo quiero huir, pero te me pones enfrente. Yo quiero ir hacia atrás, pero te me pones atrás. Entonces, quiero salir por arriba y me pones tu mano. Y entonces no me queda más que hundirme en el pozo de la desesperación o aferrarme a tu gracia, a tu mano. Porque el Señor al que ama, persigue. Cuando usted se siente redarguido por Dios, denle gracias a Dios. Preocúpese cuando ya no sienta nada. Cuando peque y se sienta mal, dígale, Señor, gracias, porque todavía siento, porque este corazón todavía es de carne. No se ha vuelto un corazón de piedra, no se ha vuelto un corazón de mármol. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, en el abismo, hiciere mi estrado, aún allí tú estás. Si tomare las alas del amanecer y viajare hacia el extremo del mar, aún allí me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Uno no se puede esconder en la oscuridad para pecar, porque al final todo es luz para Dios. Aún las tinieblas resplandecen. Lo mismo que son la noche que el día. Lo mismo que es las tinieblas que la luz. David tiene esa crisis. Y bueno es el Señor que le dio la oportunidad de escribir el Salmo 51.
Es una de las oraciones más bellas que yo he leído en la Biblia, incluyendo el Padre Nuestro. Cuando David se da cuenta que no puede luchar, que no puede seguir resistiendo a Dios, y el guerrero se rinde ante el general, ante el general de generales, ante el rey de reyes, y no le queda más que decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu compasión, borra mis rebeliones. La gente dice: es que todos cometemos errores. No, la Biblia no le llama errores, la Biblia le llama pecado, le llama rebelión, la Biblia le llama iniquidad, no le llama errores. Errores es cuando te metes en sentido contrario en una calle. Ese es un error, no es pecado. Te multan porque violaste una ley de tránsito, pero no es pecado, no tiene una connotación moral. Es un error, un error. Le echaste sal en lugar de azúcar al café, ese es un error, no tiene una connotación moral. Pero lo otro es un pecado. Y uno dice: son errores, todos cometemos errores. Y como Poncio el piloto, nos lavamos las manos. Pero no es así. O sea, uno tiene que saberlo. Se rinde David y dice: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, limpia de mi pecado. Una de las cosas maravillosas del arrepentimiento por segunda vez o por tercera vez es que hay una convicción no de regresar a los beneficios de Dios, sino de regresar a la pureza de Dios. Tienes hambre de volver a ser limpio. Tienes hambre de experimentar la gracia de Dios como cuando fuiste salvo. Quieres volver a tu primer amor. Cuando vienes al Señor, tú no ves pecado en la iglesia. Al pastor lo ves como un ángel. A todos los hermanos lo ves hermoso. Cuando empieza a entrar el pecado en tu corazón, ves todos los errores del pastor, todos los pecados del pastor. Ves toda la hipocresía de los hermanos. Porque tu corazón se ha vuelto duro. Antes eras oveja, ahora eres cabrito. Ahora estás saltando ahí, brincando, como chivo en cristalería a veces, causando daño. Porque tu corazón se volvió corazón crítico. No tiene el corazón de Dios. Y entonces David dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque ahora lo que uno quiere es un corazón limpio. Es un corazón limpio. Porque yo reconozco mis rebeliones. Es terrible cuando un cristiano no reconoce sus rebeliones. Justifica sus pecados. Le dice el hombre a la mujer: es que tú me haces que te pegue. Tú me haces, tú. Y ponemos la responsabilidad en la otra persona de nuestra propia acción. Juzgamos el pecado como provocado por otro. Yo solo soy una persona inocente que tuvo que responder a los demás. Y uno no asume la responsabilidad. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo tu palabra. Al final reconocemos que no hay justo sino solamente uno, y que tú eres tenido por justo en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él reconoce que desde que nació con una propensión a pecar. No nos sorprenda que siendo cristianos pecamos, porque todavía tenemos un cuerpo no redimido. Algo que tenemos que aceptar es que el pecado siempre será nuestro acompañante. La pregunta no es si vamos a pecar o no vamos a pecar. Ese es un pensamiento equivocado. Vamos a pecar. El asunto es si cometemos pecado o hacemos del pecado un hábito. Ese es el asunto. Porque todos pecamos. El asunto es
si pecamos poquito y vivimos mucho en el Señor, o pecamos mucho y vivimos poquito en el Señor. He aquí que tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, David quiere quitar ahora toda esa suciedad que siente, quiere quitar, y él dice, Señor, lávame, y hazme oír gozo y alegría. O sea, él ya no tenía gozo. Uno sabe que está hablando como cristiano cuando ya no siente el gozo. Cuando uno ya no siente la presencia de Dios, ya tiene uno un problema serio. Uno puede seguir funcionando, puede seguir cantando, puede seguir todo, ¿no? Pero ya está hueco, está vacío, ya no tiene alma, no tiene espíritu. Él dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ese que iba danzando donde iba el arca, y ya se había acabado, ya no existía. Existía un hombre viejo, con huesos cansados, con dolor. Ya no estaba aquella persona que saltaba, que brincaba, que sentía gozo. Ahora estaba una persona tan diferente, se había vuelto un amargado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. A mí me encanta esto porque solo los humanos tenemos memoria de los pecados nuestros. Dios no tiene memoria de los pecados nuestros cuando venimos y le pedimos perdón. Es como si nunca hubiéramos pecado. Me fascina cuando dice en el versículo 10 del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él quiere volver a empezar. Y se renueva. Vuélveme el gozo de tu salvación. Siempre se discute entre los cristianos si se pierde o no se pierde la salvación. Yo no voy a discutir si se pierde o no se pierde la salvación, pero estoy seguro que lo que se pierde es el gozo. Que una persona puede ser cristiana y no tener el gozo del Señor. Los he visto cantando así, yo siento gozo en mi alma. Yo no siento el gozo, o sea, yo no quiero ese gozo, porque están cantando y el otro. He visto gente en la alabanza que están cantando, quieren que todo el mundo dance y los músicos están. Digo, esa gente no me motiva, esa gente a mí me desanima. Yo digo, esa gente debe transmitir algo, y ahí con su cara de limón chupado. Entonces, es algo tan terrible. Una de las cosas de la salvación es que la salvación te produce alegría, te produce gozo. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y luego me encanta cuando dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Restaura su ministerio para hacer de bendición a otros. Y esto es vital porque tiene que ver con la historia de Pedro. Tiene que ver con la historia de Pedro. Porque el Señor le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto es tan importante. El hijo pródigo lo entiende. Dice la Escritura, y volviendo así, en Lucas 15, 17 al 19, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El hijo pródigo huyó de casa teniéndolo todo porque quería ser libre. Y luego se dio cuenta que cuando era libre no era libre, era esclavo de sus propias pasiones, esclavo de sus propios errores, esclavo de su propia naturaleza. Y tuvo que tocar fondo. Algunos tenemos que tocar fondo. Porque mientras no toques fondo te estás ahogando, pero cuando tocas fondo ya sabes que no puedes ir más bajo. Y ahí puedes entonces levantarte y salir. Y cuando el hijo pródigo estaba cuidando puercos y deseaba de comer el fruto que le habían puesto a los puercos, las algarrobas, deseaba comer lo que los puercos comían, pero para colmo dice, pero nadie le daba, ni siquiera la comida de los puercos. Y él pensó entonces, yo ya no puedo caer más bajo. Y se acordó de los trabajadores de la casa del padre, donde era el príncipe de la casa. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Eran jornaleros, eran por el día, iban y venían. Pero él estaba allí siempre. Dice, yo aquí perezco de hambre. La restauración siempre requiere
que a uno le caiga el 20. Ese es un término que los jóvenes no entienden los viejos. Los viejos sabemos que es que le caiga el 20. Todo el mundo ha oído el dicho, es que no le ha caído el 20. Pero tiene que ver con las rocolas que había antes en los restaurantes y que tenía un carrusel de discos. Y entonces había unos 20 grandotes de cobre que tenían un sol allí y una montaña. Sí. Y entonces tú escogías la canción que querías y le echabas el 20. Y entonces cuando le echabas el 20, el carrusel empezaba a funcionar y tocaba la canción que tú habías elegido. Pero cuando las rocolas se volvían usadas, viejas, a veces la moneda se atoraba. Y a veces tenías que, era muy común que uno le daba un golpe por un lado hacia la rocola y le caía el 20. Y cuando ya le caía el 20, empezaba a funcionar. A veces nosotros estamos igual que esas rocolas viejas, no nos cae el 20. A veces el Señor tiene que darnos un guamazo para que entonces caiga el 20 y todos decimos, ya entendí. Así por las buenas sí, ¿verdad? Así por las buenas sí. Y le cae el 20 al hijo pródigo. Y entonces toma una decisión. Volver a Dios siempre implica una decisión. Me levantaré e iré y le diré. Y después de la decisión implica una acción. Porque una vez que lo pensó, se fue a buscar al Padre. Mucha gente no sabe cómo regresar a Dios. Quiere. Dice algún día, si quiere, está consciente que está mal. Dice un día lo voy a hacer y sabe. Y dice, sí lo voy a hacer, tiene la decisión de volver. Pero nunca hace la acción. Es como el alcohólico dice, un día voy a dejar de tomar. Pero nunca toma la decisión. Y muere como un alcohólico con una cirrosis hepática. Porque dijo, un día tiene la decisión, pero no toma la acción. Un acto de restauración implica no solo estar consciente, sino estar dispuesto a dar los pasos necesarios. Yo escribí para el Face hace como unos 3 meses, Dios estaba tratando conmigo muy fuerte, hace como unos 6 meses. Y estaba yo en la noche solito ahí, y me dio un pensamiento que yo escribí y lo subí a mi Face. Y no lo enfoqué en el hijo pródigo, lo enfoqué en el Padre. Le puse como título el gozo del Padre. Porque el tema de la comunión con Dios tiene que ver con Él. Es una oportunidad que Dios da. No es algo que nosotros nos ganamos. Es algo que Dios hace. Y escribí esto. En la parábola del hijo pródigo, lo que atrapa mi corazón es el amor incondicional del Padre. Su abnegada espera por el regreso del hijo extraviado y su alegría incontenible por tenerlo de nuevo en sus brazos. Amor, paciencia y un perdón festivo. El perdón siempre es festivo. No es, volviste, ¿verdad? Qué bueno, híncate, pídeme perdón. Qué bueno que reconociste, sinvergüenza, baquetón, poco hombre mantenido, descarado, te apocata, víbora prieta. O sea, no es ese acto, es muy diferente. Es cuando tú reconoces que el Padre cuando te recibe hay un gozo. El Padre corre a abrazar al Hijo. El hijo mayor que se había autolimitado de tantas cosas hermosas, ahora se ahoga en resentimiento, porque su hermano que vivió la vida loca, ahora tiene una recepción inmerecidamente buena. ¿Por qué fiesta? ¿Por qué no castigo? A nosotros nos gusta castigar a los que pecan. En las iglesias los ponemos en disciplina. Los sentamos en el último banco. Les prohibimos la Santa Cena. Les cortamos toda acción de servicio. Somos expertos en castigar, no expertos en perdonar. 2 palabras que merecen reflexión son pródigo en el título de la parábola y perdón. Pródigo quiere decir alguien que da mucho, generosamente. Y del hijo pródigo se le pone pródigo porque fue y regaló todo. Pero regaló todo lo que no era suyo, lo que a él no le había costado. Y perdón, que viene del latín per, por, y don, regalo.
Perdón significa un regalo o don dado a una persona inmerecida. Cuando tú das un regalo no pides nada a cambio. Es un regalo, no está condicionado. El perdón no está condicionado. Uno dice, yo perdono si antes viene y hace A, B, C, D, y entonces te perdono. Entonces no es perdón, es un intercambio. El perdón es gratuito, el perdón es incondicional. Es muy humano decir perdono pero no olvido. Es divino decir porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8:12. Nunca más me acordaré. Recordamos con nitidez el fracaso de Arán, las marrullerías de Jacob, los terribles pecados de David y la vergonzosa negación de Pedro, que nos cuesta mucho imaginarnos en una nueva posición de liderazgo. Suenan tan dulces las palabras de Jesús, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y cuando vuelva, confirma a tus hermanos. ¿Cómo recupera las fuerzas un cansado Elías? ¿Cómo el que suplanta se vuelve Israel? ¿Cómo el adúltero David es presentado como un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo el inconstante Pedro asume el liderazgo de la naciente iglesia de Jesucristo? Nosotros, después de miles de años, todavía recordamos sus fracasos. La realidad es que no puedes esperar que los demás olviden los pecados que tú cometiste. El padre debe venir al hijo que espera con paciencia, corre hacia él y sin titubeo lo abraza y lo besa y lo restituye. Lo restituye incondicionalmente a su posición original y hasta hace una fiesta. El padre tenía antes un hijo que solo quería escapar de su dominio. Ahora ha regresado un hijo que solo quiere estar bajo su dominio. El costo había sido transformador. El necio se había hecho sabio. Y se había hecho sabio por el camino más difícil. La parábola del hijo pródigo no tiene un cierre individual. No nos dice si el hermano mayor se integró a la fiesta o se alejó a un rincón a rumiar su resentimiento. No nos dice cómo el hijo perdonado superó la crítica y la incomprensión. Estoy convencido que disfrutó el hijo pródigo cada minuto de estar de nuevo en la casa del Padre. Nunca más va a querer salir de la casa del Padre. Disfruta cada amanecer bajo el dominio del Padre. Disfruta las cosas buenas que Él está dando. Esta parábola que Jesús dirigió a los judíos que estaban criticando porque Jesús comía con publicanos y pecadores, es lo que dice Lucas 15, que empezaron a murmurar porque Jesús desarrolló un patrón de ministerio atípico. Él no vino a los sanos, sino vino a los enfermos. Él no vino a buscar justos, sino a llamar pecadores al arrepentimiento. Nosotros juzgamos por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y por eso cuenta estas tres parábolas, porque Él viene a buscar a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Por eso lo crucificaron, porque no estuvieron de acuerdo con su sistema. Un pastor que predique la gracia va a ser confundido con un pastor liberal. Un pastor que predique la compasión y no condiciones va a ser tratado como alguien que tal vez no tiene principio. Así fue tratado el Señor. Como alguien que no respetaba los santos cánones de la estructura religiosa. Esta historia tiene una parábola, una moraleja. Todos cabemos en esta parábola, todos nosotros. Podemos ser los vecinos que criticamos al que cae. ¿Ya supiste del pastor fulano? ¿Ya supiste de Mangano que pecó? ¿Ya supiste que todavía nos acordamos de Jimmy Swaggart después como de 40 años y toda la gente cuenta sus pecados? El pobre por un par de pecadillos le costó toda la vida que bueno, pecadillos o pecadotes, pero que todavía lo apunten. Bueno,
Ya se está muriendo y todavía nosotros solo recordamos lo malo de él. Nunca recordamos que fundó templos, levantó iglesias, orfanatorios, escuelas, un ministerio de restauración maravilloso, una predicación extraordinaria, un canto lleno del Espíritu. Nadie se acuerda de eso, solo se acuerdan que Jimmy Swaggart tocó. Digo, ¿cómo es posible que nuestro cerebro almacene tanta basura? Tanta que ya a veces no hay lugar para lo bueno. Podemos ser los vecinos que juzgan la vida ajena. Podemos ser el hijo que se queda, pero no vive en plenitud del privilegio. ¿Cuántos cristianos viven amargados en la iglesia? Viven frustrados, no disfrutan nada. Ahí están amargados, siempre juzgando la vida de los demás, siempre juzgando la vida de los demás. Y él dice, el dicho, cuida tu vida y déjala ajena. Podemos ser el hijo extraviado que debe decidir si se mantiene lejos del Padre o vuelve a Él con un corazón y una mente transformados. No se trata de regresar solamente, tienes que regresar bien. Cuando un hijo rebelde se va, el asunto no es que regrese, es que regrese consciente que se equivocó. Si va a regresar para ser el mismo, no nos sirve. Si va a regresar con su misma rebeldía, nos va a intoxicar todo el ambiente de la familia. Él tiene que venir, ella tiene que venir con un corazón arrepentido. Si no, no lo quiero en casa, va a contaminar la casa. Tiene que venir con un corazón. Le perdonamos todo, pero que venga con un corazón arrepentido. No nos importa su pasado. Lo que nos importa es que venga con un corazón arrepentido y que piense de nuevo y le vamos a ayudar. O nos toque ser quien perdona y recibe con alegría al fracasado que con un nuevo bagaje de sabiduría, de algunas cicatrices en el alma, se integra al lugar que le pertenece, porque el hijo nunca dejó de ser hijo, solo era un hijo perdido, pero seguía siendo hijo, cuando menos mientras tuviera la capacidad de regresar. Cuando vemos regresar un hijo extraviado, ¿qué nos produce a nosotros cuando un caído regresa a la iglesia? Molestia porque mi hermano trajo oprobio a la casa del padre. Vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. Has hecho matar el becerro gordo para dárselo. ¿Por qué lo estás premiando? A mí no me han dado ni un carrito, ni siquiera un lechón para comerlo con mis amigos. Hijo, si todo es tuyo, que no lo agarres, porque no quiero. Pues experimentamos alegría porque era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ya revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Esto es tan importante y quiero cerrar porque hay tanto que decir de esta historia, pero no los quiero cansar. El tema de Pedro, cuando el Señor lo perdonó antes que él pecara. Si ustedes supieran que Dios ha perdonado sus pecados antes que ustedes pequen, antes que ustedes pequen, Él ya les perdonó ese pecado. Cuando le pedimos perdón a Dios no es para que nos perdone. Cuando le pedimos perdón es para reconocer que hemos pecado contra Él. Él ya nos perdonó desde antes. El Cordero de Dios fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Él nos ama. Y le dice, cuando vuelvas, 3 días después, cuando resucita, en Marcos 16:7, el ángel le dice a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Y en Marcos, es el único que dice que Pedro es puesto aparte y lo cita por nombre, que no falte Pedro. O sea, vayan y díganle a Pedro que yo ya resucité. El Señor, después de la resurrección, no solo está preocupado por los dos, está preocupado por el que le negó. Dice, vayan y díganle a Pedro que yo ya resucité. Y van y avisan, y entonces Pedro y Juan corren y dice la escritura, y por ahí un canto dice, y Juan se adelantó y llegó primero. Algunos creen que porque estaba más joven Juan y Pedro estaba más viejo. Otros dicen que porque Juan tenía más velocidad, porque la Biblia dice que Pedro tiene primera y segunda de Pedro
Y Juan tiene primera, segunda y tercera. Y entonces por eso llegó primero, le ganó. Pero sí, tenía tercera, y por eso llegó primero. Pero hay una identificación de Pedro en particular. El Señor está preocupado por el que se fue. El otro está en casa. El pastor se preocupa por la oveja perdida, las 99 están en casa. A mí me exasperan los hermanos que le chupan la vida a los pastores, que exigen atención cuando ustedes están adentro de la casa del Padre. Dejen que el pastor busque a los perdidos, déjenlo en paz. No los estén molestando porque les duele una muela, vayan y sáquensela, cuesta 300 pesos. O sea, dejen de estar molestando, venga y ore por mí, porque esto. Venga por acá, o sea, déjenlo en paz, dejen que busque a los perdidos. Los cristianos ya están adentro, Aprendan a sobrevivir solos, aprendan a crecer, a madurar, porque a veces 20 amitas consuman a un pastor porque no lo dejan ni dormir, lo andan molestando en la madrugada todavía para que vaya a orar por ellos porque tuvieron una pesadilla y sienten que es un mal espíritu. Y ahí va el pastor a orar por ellos todavía. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. En Juan 21, 2 y 3, la Escritura dice, y estaban juntos ahí los apóstoles. Este es un momento crítico de Pedro, Dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el cuate, el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Pedro dijo, yo ya no tengo vela en este tierra, yo me voy a pescar. Y Pedro decide tirar el arpa, abandonar el llamado. Porque si le había dicho, yo ya no serán pescadores, ahora serán pescadores de hombres. Pero cuando estás fracasado no crees que eres digno. El gran problema es cuando fracasamos espiritualmente, y todo el mundo lo sabe, cuando nuestro testimonio está manchado, es que creemos que ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Es que creemos que ya no vamos a funcionar correctamente. Y entonces queremos regresar a lo que hacíamos antes, que claro, de alguna manera vivimos. Uno no está en el ministerio para que lo mantengan. Está uno ahí porque es un ministerio. Uno se puede mantener como sea. Y Pedro dice, yo me voy. Pero no solo se va él, se lleva otros 6, son 7, y Judas que se sacó son 8. Nomás 4 no estaban ahí. Pero se lleva a 7 a pescar, lo saca de balance, porque el que fracasa arrastra a otros al fracaso. Arrastra, se los lleva entre las patas. Es más difícil que alguien santo ayude a otro a subir a santidad. Es más fácil que uno que ande pecando arrastre a otros al pecado. Que un hijo de familia arrastre a sus hermanos a la maldad y los contamine. Es más fácil que hacerlo lo bueno. Y Pedro se los lleva a pescar. El Señor dijo, y cuando vuelvas confirma a tus hermanos. O sea, el ministerio de Pedro quedó incólume, quedó firme, quedó estable. El Señor no tenía problemas. Nosotros ponemos disciplinas de 6 meses, de 1 año, de 2 años. Bueno, ponemos disciplinas a veces que nomás nos falta tener el título la Santa Inquisición. De veras, es terrible nuestra forma como nosotros vemos, como si las disciplinas cambiaran a la gente, como si los castigos cambiaran. No, lo que cambia el corazón de la persona es cuando el Espíritu Santo trata contigo. Ningún castigo humano cambia el corazón. Si no, todos los que están en la cárcel saldrían siendo la Madre Teresa de Calcuta y salen más delincuentes que antes. Entonces no es el castigo el que transforma, es el arrepentimiento. Buscar cómo restaurar al caído. Y en este caso, y muchos otros que se mencionan en la Biblia, la restitución era inmediata, no se perdía en la posición. Ahora sí, lo mandan a uno hasta el escalón de abajo para empezar de cero sin él de abajo. Y si no, te dan una cuerda y súbete por la barda a ver si puedes. Y estos se van a pescar. ¿Y cuánto pescaron? La Biblia dice que no pescaron nada. Perdón por la expresión, pero andaban haciendo pipí fuera de la vacinica.
estaban fuera del plan de Dios. Cuando tú siendo un hijo de Dios estás fuera del plan de Dios, no vas a producir, te vas a volver estéril. Hay iglesias que consumen su tiempo en puro culto, ahí se reúnen los mismos, a hacer lo mismo, a hablar de lo mismo, se retroalimentan, ahí está. Una vez vi en un circo a unos camellos, como que no les habían dado de comer porque un camello volteó a ver al otro y empezó a morderle el pelo, a comérselo. Y yo dije, se lo está comiendo. Y me acordé que con las ovejas pasa lo mismo, y con los hermanos en la iglesia pasa lo mismo. Cuando tienen hambre se empiezan a comer unos a otros. Nos volvemos caníbales eclesiásticos. Eso es terrible. Y Pedro dice, me voy a pescar, y no pesca nada. Pero ahí estaba el Señor. El Señor no se fue luego después que resucitó, porque todavía tenía que acomodar a sus discípulos que no agarraban la onda todavía. Y entonces les dice, hijitos míos, ¿qué están haciendo? ¿Han pescado algo? Y ellos dicen, nada, no hemos pescado. Pues echen su red a la derecha. Y la echaron a la derecha y cosecharon, recogieron, pescaron gran cantidad de peces, da el número, 120, que parecía que la red se rompía. Y estaban donde estaba la abundancia, pero no la miraban, porque estaban tirando la red a la izquierda. A veces no cosechamos porque estamos tirando la red para el lado equivocado. La bendición está a un lado y no la miramos. Ya voy a terminar. Cuando Pedro se dio cuenta que era el Señor, se tiró al agua y le dio vergüenza porque estaba con poca ropa. Cuando sale, Jesús ya lo está esperando con un pescado en las brasas. Qué maravilloso es el Señor. Qué hermoso. ¿Por qué somos tan rencorosos si el Señor es puro amor? Tomarlos. Ahí están, con estos necios, tontos, tercos, haciéndoles un pescadito para que se lo coman. Amén, hermano Pedro. Amén. ¿Verdad que sí? Esto es impresionante. ¿Han pescado algo? No. Y concluyo con la confrontación que hace el Señor a Pedro. Cuando llega y se sienta, todavía se siente como el perro con el rabo entre las piernas. Llega y se sienta, porque así somos con Dios. Pecamos y luego llegamos así todos encogidos. Está la alabanza y levantamos a media asta la bandera, porque nos da vergüenza. Y el Padre quiere que nosotros... Ya llega Pedro y se sienta allí todo azorrillado, dice una expresión. El Señor lo ve y le dice, Simón, hijo de Jonás, me ama. ¿Sabe que lo que más le importa a Dios es eso? No le importa qué tanto haga usted, solo le importa si usted le ama. Y él le dice él, Pedro, Fileos mío, ¿me quieres? Él sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Luego le dice por segunda vez, Pedro, Fileos mío. Y dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pues apacienta mis corderos. Y luego le dice por tercera vez, Pedro, pero ahora no aparece en el griego Fileos, aparece agape, que significa el amor de Dios. ¿Me ama? ¿Me ama? En la traducción latina aparece la palabra igual, pero las primeras dos son Fileos, querer. La tercera es amar. ¿Me ama? Y entonces Pedro se pone triste porque le preguntó 3 veces. Algunos dicen que le preguntó 3 veces porque 3 veces lo negó. Y ahora quería reafirmar 3 veces que lo amó. Y entonces le dice, sí, Señor, sí te amo. Y tú sabes que te amo. Porque tú sabes todas las cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Y ese Pedro, traumado, avergonzado, se tiene que levantar para dirigir la iglesia. No hay tiempo para la autocompasión. Vivimos tiempos ahorita de crisis. No hay tiempo para la autoconsideración. No hay tiempo para lamernos las heridas.
No hay tiempo para sentir compasión de nosotros mismos, porque las cosas no nos han salido como pensábamos. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para sentir compasión de nosotros ni para cuidar a los demás. Estamos en los tiempos de la transformación. Estamos en el tiempo en el que el Espíritu de Dios se derrama. El Señor dijo, yo no lo puedo oír si el Espíritu Santo no viene. Y entonces, el día de Pentecostés estaban juntos ahí los 120. Y viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo transforma una de las cosas. La iglesia de la que yo vengo, la iglesia pentecostal, en 1909 fueron llenos del Espíritu Santo y transformaron la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Fueron tratados como locos, fueron tratados como ignorantes, pero transformaron al mundo. Después de 100 años, yo no sé si somos pentecostales o nos quedaron los puros costales, ya vacíos. Porque mucha gente pentecostal ya no sabe de lo que es el Espíritu Santo, ni el hablar en lengua, ni ser llenos. Nos hemos vuelto un sistema y una doctrina, pero nos hemos olvidado del Espíritu. Por eso termino con esto, ¿no? Cuando Pedro se para lleno del Espíritu Santo, ya no está avergonzado, ya no está humillado, ya no se siente derrotado. Ahora tiene un poder dentro, no depende de sus flaquezas, no depende de su humanidad. Ahora hay un poder en él sobrenatural. Ahora él no va a hablar por lo que él es, va a hablar por lo que Dios es. No va a hablar por lo que él tiene, va a hablar por lo que Dios tiene y quiere compartir. Dice, eso es lo que profetizó el profeta Joel. Estos no están borrachos, estos están llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Predicó y se convirtieron 3,000 personas. Santo, santo. Ahora no se tiene que predicar 3,000 sermones para que se convierta uno. Pero allí él predicó y se convirtieron 3,000 personas. Santo En un Dios. solo mensaje, sin micrófono. Eso es lo que debe de pasar, hermano. Yo cierro estos 40 días con esta reflexión de que ustedes están orando aquí, están buscando al Señor. Dios va a hacer algo. Vienen tiempos maravillosos. Amén. Vienen los peores tiempos y los mejores tiempos. Amén. Vienen las crisis más terribles, pero también las cosas más gloriosas. Veremos el poder del mal en toda su plenitud, pero también veremos la gloria de Dios en toda su majestad. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buscar al Aleluya. Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Amén. Gloria a Dios. Yo agonicé para preparar este enseñanza. Agonicé ayer pensando cómo darles esta palabra, cómo darla si no se ofendan, cómo darla y que el Espíritu Santo le dé a cada uno, porque sería triste que un mensaje como esto le siente por un oído y le salga por el otro. Es tan importante que reconozcamos dónde estamos, porque sabiendo dónde estamos, sabemos lo que necesitamos hacer para que la gloria de Dios se manifieste. 12 hombres se necesitaron para transformar el mundo. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bueno, eran 12 apóstoles y las 3 Marías. Entonces aquí están los 15, no más que al revés, somos los 3 Marios. Pero aquí hay un equipo, este equipo puede hacer cosas extraordinarias. Si dejamos que el Espíritu Santo